Hay un país que se pasó casi toda su historia sin existir. Durante más de 1000 años, esa bota que asoma en mitad del Mediterráneo fue un mosaico caótico de reinos, repúblicas, ducados y territorios que dedicaban su tiempo libre a invadirse entre ellos, traicionarse entre ellos y, sobre todo, a no ponerse de acuerdo en absolutamente nada. Italia, como nación, no existió hasta 1861. Lo que significa que cada vez que alguien te habla de auténtica cocina italiana, te está describiendo un país más joven que la bicicleta. Y aquí viene la parte que te va a arruinar las cenas para siempre. No existe tal cosa como la comida italiana. Nunca existió. Lo que tú llamas cocina italiana son en realidad docenas de cocinas regionales ferozmente independientes que llevan siglos en guerra entre sí. Y lo único en lo que han estado plenamente de acuerdo alguna vez es en que todos los demás lo están haciendo mal. Déjame explicarte a qué me refiero, porque aquí es donde la cosa se pone ridícula. Imagina una familia grande y ruidosa, de esas en las que todos se quieren con locura, y también serían capaces de romper una relación por la forma correcta de un fideo. Eso es Italia. Eso es todo el asunto. Como la península estuvo troceada durante más de un milenio, en territorios que apenas hablaban el mismo idioma, la comida no se desarrolló como una cocina. Se desarrolló como 20 cocinas que casualmente comparten pasaporte, y el pasaporte solo apareció hace 160 años. Durante la mayor parte de la historia, alguien de Venecia y alguien de Palermo tenían menos en común que un londinense y un español a día de hoy. Distintos gobernantes, distintos invasores, distintos cultivos, distinta moneda y una comida que reflejaba todo eso. La idea de dibujar un círculo alrededor del conjunto y llamarlo una sola cocina les habría parecido no ya errónea, sino directamente un insulto. Así que antes de tocar un solo plato, necesitas entender la falla que recorre este país por el centro como una grieta en un plato. La gran división, norte contra sur. Y no va de política ni de acentos, va de grasa. En concreto, de con qué grasa cocinas, que resulta ser de algún modo el tema más caliente de toda la nación. El norte es más frío, más rico, históricamente más próspero, y se pasó siglos codeándose con Austria, Hungría y Francia, pillando costumbres por el camino. Así que el norte cocina con mantequilla, gloriosa, dorada, sin pedir perdón. El norte hace risotto, porque el arroz crece de maravilla en las llanuras inundadas del Valle del Po. El norte come polenta, esa crema de maíz que mantuvo vivas a poblaciones enteras durante inviernos brutales. El norte hace pasta fresca al huevo, blanda y amarilla, estirada a mano por una abuela que lleva haciéndolo desde antes de que tú nacieras y que te juzgará en silencio si la compras en una tienda. Allí arriba encontrarás platos ahogados en queso, nata y carne braseada a fuego lento. Comida pensada para mañanas frías e inviernos largos. Comida que tiene más que ver con los Alpes que con la postal mediterránea que te estás imaginando. El sur es otro planeta. Quemado por el sol, históricamente pobre, dramáticamente bello y construido sobre el Mediterráneo. El sur cocina con aceite de oliva, porque los olivos prosperan con ese calor y la mantequilla habría sido un lujo que nadie podía permitirse. El sur hace pasta seca de sémola de trigo duro, esa que viene en haces duros y dorados y dura una eternidad. El sur levanta su comida alrededor del tomate, el pescado, la verdura y ese tipo de sabor intenso que sale de gente que aprendió a hacer magia con casi nada. Es la cocina de la necesidad convertida en arte, de abuelas capaces de alimentar a una familia de 8 con ingredientes por valor de 4 céntimos y hacer que supiera a gloria. Mantequilla contra aceite. Recuérdalo, porque ese único corte explica más sobre la comida italiana que cualquier receta. Y si quieres montar una bronca en una mesa que se extiende de Milán a Nápoles, basta con sugerir como quien no quiere la cosa que uno es mejor que el otro y salir discretamente de la habitación. Porque la verdad que nadie dice en voz alta es que esto no es una diferencia de gusto. Es una diferencia de historia. El norte rico y el sur pobre comían distinto porque vivían distinto. Y siglos después, en un plato, todavía puedes saborear la brecha entre ricos y pobres. Ahora, aquí es donde tengo que dar una noticia que de verdad disgusta a la gente. Ese tomate. El tomate que tú consideras el alma misma de Italia. El corazón rojo que late en cada salsa de pasta. Eso que prácticamente es la comida italiana en tu cabeza. Es un inmigrante. El tomate no es italiano. El tomate vino de América en el siglo XVI, y cuando llegó por primera vez, los italianos no lo recibieron con los brazos abiertos y una olla de agua hirviendo. Pensaron que era decorativo, una plantita ornamental muy mona. Algunos creían sinceramente que era venenoso y se negaron a comerlo durante los mejores 200 años. Deja que eso te cale. El ingrediente que define la cocina italiana, eso que nadie es capaz de imaginar sin él, se pasó sus primeros 2 siglos en Italia siendo tratado como una planta de interior sospechosa. La salsa de tomate que define la imagen global entera de este país es, en el gran barrido de la historia, una llegada relativamente reciente. Lo que significa que si viajaras a la Italia medieval y pidieras espaguetis con marinara,
habrías recibido una mirada en blanco y posiblemente un exorcismo. Toda esa imagen roja y salseada que tienes de la comida italiana, eso que se siente antiguo y eterno, es más reciente de lo que jamás te creerías. Durante la mayor parte de la historia italiana, la comida era beige, verde y marrón. La versión en Technicolor es la recién llegada. Y ya que estamos demoliendo mitos, encarguémonos del grande, el de la pasta. Has oído la historia. Marco Polo, valiente explorador, navega hasta China, descubre los fideos, se los trae a casa, a Italia, y ¡zas!, nace la pasta. Es una historia preciosa. También es una completa tontería, una invención de marketing fabricada en el siglo XX, posiblemente por una empresa de pasta americana, para vender más producto. La pasta existía en el Mediterráneo mucho antes de que Marco Polo fuera siquiera un brillo en los ojos de sus antepasados. Los árabes llevaron las técnicas de pasta seca a Sicilia siglos antes, que es exactamente por lo que el sur, con todo ese trigo duro y esa influencia árabe, se convirtió en el corazón de la pasta seca que conquistó el mundo. Marco Polo se trajo muchas cosas. Los espaguetis no fueron una de ellas. Deja de contárselo a la gente. Estás haciendo el ridículo en las fiestas. Vale. Ahora que hemos quemado los mitos hasta los cimientos, empecemos a comer de verdad, porque aquí es donde empieza la sangre. Carbonara. Sagrada, santa, intocable carbonara. No hay plato en la tierra defendido con más violencia y menos piedad. La carbonara de verdad, la carbonara romana, la única carbonara que el universo va a permitir, contiene exactamente 4 cosas. Huevos. Guanciale, que es papada de cerdo curada, no bacon, no panceta, ni se te ocurra empezar. Queso pecorino. Y pimienta negra. Eso es. Esa es la catedral entera. La salsa sedosa y brillante sale puramente de los huevos, el queso y el agua almidonada de la pasta, emulsionados juntos por alguien que sabe lo que hace. Y luego está el resto del mundo, echando alegremente nata a la sartén como auténticos bárbaros. Nata. En la carbonara. Para un italiano y en concreto para un romano, poner nata en la carbonara no es una variación culinaria. Es un ataque personal. Es un acto de guerra. Hay gente en Roma que te perdonaría antes un insulto a su madre que añadir nata a una carbonara. Y sinceramente, lo de la madre quizás sea más recuperable. Los franceses lo hacen, los americanos lo hacen, media Europa del Norte lo hace, y cada vez, en algún punto de Roma, una abuela siente una perturbación en la fuerza y no sabe por qué de repente está enfadada. Añade guisantes, y la cosa empeora. Añade champiñones y has provocado un incidente regional. Añade pollo, y puede que no te dejen volver a entrar en el país. Pero aquí está la parte graciosa, la parte que nadie quiere admitir. La carbonara es apenas más vieja que tus abuelos. No hay registro de ella antes del siglo XX. El plato que se defiende como un antiguo pergamino sagrado heredado de los romanos probablemente se inventó alrededor de la Segunda Guerra Mundial, y algunos creen que incluso se inspiró en los soldados americanos y sus raciones de huevo y bacon. Eso que tratan como un mandamiento de 1000 años es más joven que el pan de molde, y puede que naciera precisamente de la misma gente a la que ahora le gritan por arruinarlo. Pero eso jamás, jamás lo... dirás en voz alta en Roma. No si valoras tu vida. Algunas mentiras son estructurales, lo que nos lleva, casi inevitablemente, a su primo cabreado. Porque si la carbonara es el plato por el que la gente se pelea, el siguiente es el plato que ni siquiera existe, y que sin embargo el planeta entero se come sin parar. Espaguetis a la boloñesa. El plato italiano más famoso que no es italiano. Entra en un restaurante de Bolonia, la verdadera ciudad de Bolonia, el lugar que supuestamente da nombre al plato, y pide espaguetis a la boloñesa, y te mirarán de la misma forma en que mirarías a alguien que pide una hamburguesa en un funeral. Allí no existe, no es una cosa. Los boloñeses te dirán, con la paciencia agotada de quien lo ha explicado 10.000 veces, que lo que tú tienes en la cabeza es el ragú alla boloñese, una salsa de carne rica y cocinada a fuego lento que jamás, bajo ninguna circunstancia, servirían con espaguetis. Lo sirven con tagliatelle, pasta de huevo fresca, plana y ancha, que de verdad aguanta la salsa pesada, porque el espagueti fino y redondo deja que todo resbale patéticamente hasta el fondo del cuenco. La forma importa, la forma lo es todo. En Italia la forma de la pasta no es una sugerencia, es una ciencia, y emparejar la salsa equivocada con la forma equivocada es de esas cosas que terminan conversaciones. Para ellos, los espaguetis a la boloñesa son un invento extranjero, una cosa rara en la que creen los turistas, como un unicornio culinario que se escapó de la carta de un pub británico y conquistó el mundo. Y lo peor, desde su punto de vista, es que está por todas partes. Es el plato italiano más popular de la tierra y ni siquiera es real. Imagínate ser famoso por algo que no hiciste y que encima no te gusta. Hablando de cosas que sacan a los italianos de quicio, este parece un momento razonable para mencionar que si estás disfrutando de esa pelea de comida a cámara lenta, podrías darle a ese botón de me gusta y suscribirte. Lo sé, terriblemente intrusivo por mi parte, justo en mitad de una guerra por la forma de los fideos.
Pero piénsalo así. Ya has tomado partido en el debate de la nata en la carbonara, lo quisieras o no. Así que ya estás emocionalmente implicado. No hay vuelta atrás. Más vale hacerlo oficial. En fin, ¿por dónde íbamos? Ah, sí. Las guerras de la pizza. Pizza. ¿Crees que conoces la pizza? No conoces la pizza. Porque para la ciudad de Nápoles la pizza no es comida. Es un derecho de nacimiento, y tienen los papeles para demostrarlo. La verdadera pizza napolitana, la pizza napoletana, está protegida por reglas reales, escritas, aplicadas, tomadas mortalmente en serio. La masa solo puede ser cierta harina, agua, sal y levadura. Tiene que trabajarse a mano. Se cuece en un horno de leña que ruge de calor durante unos 90 segundos, lo que produce ese centro blando, flácido, ligeramente carbonizado y gloriosamente caótico, que no puedes comer de ninguna manera sin tenedor y cuchillo, por mucho que te gustaría. Y la original, la que lo empezó todo, es de una sencillez pasmosa. La margarita. Tomate, mozzarella, albahaca, aceite de oliva, rojo, blanco y verde, supuestamente creada para honrar a una reina y conjuntar con la bandera italiana. Aunque hasta esa historia podría ser un encantador invento, da igual. Los napolitanos se lo creen, y eso es lo que cuenta. Porque para ellos todo lo demás, las masas gruesas, los ingredientes amontonados, la piña, ¡ay, la piña!, es un crimen contra el orden natural de las cosas. La piña en la pizza en Nápoles no es un ingrediente, es una provocación. Es como entrar agitando una bandera que dice «Nunca he respetado nada». Y ni se te ocurra mencionar lo que le pasa a la pizza una vez cruza el océano. La masa rellena de queso, el aliño ranch, los ingredientes apilados tan alto que la masa se rinde. Para un napolitano eso ya no es pizza, es una herida. Y sin embargo, aquí está la cosa que a nadie le gusta decir. La mayor parte de la pizza que se come en el planeta Tierra no se parece casi en nada a la original napolitana, y a la gente le encanta igualmente. El deep dish de Chicago, que es básicamente un pastel salado disfrazado de pizza, los cuadraditos finos y crujientes, la porción doblada de Nueva York que comes mientras caminas por la calle. Los napolitanos miran todo eso con una mezcla de horror y lástima, y el resto del mundo sigue comiendo, felizmente impasible, porque resulta que lo delicioso no requiere certificado. Hay algo casi poético en ello. Lo que guardan con más celo es precisamente lo que se escapó, mutó y se convirtió en la comida más popular del planeta sin su permiso. Ahora déjame hablarte de un plato que existe en restaurantes por toda América y que en Italia es prácticamente un fantasma. Fettuccine Alfredo. Ese cuenco cremoso, quesoso y contundente de puro consuelo que aparece en cada carta italoamericana de costa a costa. ¿En Italia? Casi nadie ha oído hablar de él. La historia real es de una sencillez casi insultante. Un tío llamado Alfredo en Roma hizo pasta solo con mantequilla y parmesano, removida de tal forma que el queso y el almidón formaban una capa ligera y brillante. Eso es, pasta al burro, pasta con mantequilla. El tipo de cosa que una madre italiana le hace a un niño enfermo que no puede con nada más pesado. Luego los turistas americanos la probaron, se enamoraron, se la llevaron a casa, y en algún punto del camino mutó en un maremoto de nata, mantequilla y ajo en polvo que un romano de verdad no reconocería como comida, y mucho menos como su plato. Eso que los americanos tratan como un lujoso clásico italiano es, en Italia, básicamente lo que comes cuando tienes fiebre. El glow up que cruzó el Atlántico es de verdad una de las grandes transformaciones culinarias de la historia, y a los italianos les desconcierta que alguien pague precio de restaurante por lo que su abuela considera comida de bebé de emergencia. Es la versión culinaria del crío tímido y callado que se cambia de instituto y se reinventa como la persona más popular del lugar, mientras en su pueblo nadie es capaz siquiera de recordar su nombre. Y esta brecha constante entre lo que es auténtico y lo que el mundo cree que es auténtico, es la verdadera columna vertebral de toda esta historia. Porque cuanto más profundizas, más te das cuenta de que el enfoque italiano entero de la comida está gobernado por un reglamento invisible que nadie escribió, pero que todo el mundo hace cumplir. Aquí va la filosofía, y es casi lo contrario de lo que la gente espera. La cocina italiana no va de complejidad, no va de técnicas elegantes, ni de salsas de 20 ingredientes, ni de presumir. Va de una obsesión con los ingredientes. Toda la religión se basa en conseguir el mejor tomate posible, el mejor aceite de oliva, el pescado más fresco, el queso hecho de la forma correcta, en la época correcta del año, en el lugar correcto, y luego hacerle lo menos humanamente posible. La sencillez es el alarde. Un plato perfecto de pasta con 3 ingredientes, hecho impecablemente, ganas a un lío complicado todas y cada una de las veces. El respeto por el ingrediente roza lo religioso, y el respeto por la receta tradicional lo sobrepasa de largo. Un chef italiano te dirá encantado que lo más difícil del mundo de cocinar es el plato más sencillo, porque cuando no hay nada tras lo que esconderse, cada ingrediente tiene que ser perfecto. Por eso existen las reglas no escritas, y por eso romperlas se siente como un sacrilegio. No partas los espaguetis antes de cocerlos, simplemente no lo hagas.
Romper un puñado de espaguetis secos por la mitad para que quepan en la olla es, para muchos italianos, el tipo de cosa que denunciarían a las autoridades si existieran autoridades para esto. La hebra larga es el sentido. La enrollas, aprendes, sufres si hace falta, pero no la rompes. Hay historias famosas de chefs italianos que se encogen físicamente ante la cámara cuando un invitado alarga la mano hacia los espaguetis para partirlos, igual que reaccionarías a alguien arañando una pizarra. No pongas queso al marisco. ¡Nunca! La combinación de parmesano con cualquier cosa del mar se considera un error fundamental, un choque de dos mundos que jamás deberían encontrarse. Pide parmesano para tu pasta con marisco en Italia y el alma del camarero abandonará visiblemente su cuerpo. Te lo traerá si insistes, pero nunca te volverá a mirar igual, y francamente, la cocina tampoco. La lógica es que el queso fuerte ahoga el sabor delicado del marisco, pero en realidad a estas alturas, la regla ha sobrevivido a su propia razón de ser. Ya es ley y punto. Es simplemente como son las cosas. Y el capuchino. ¡Ay, el capuchino! Un capuchino es una bebida de la mañana. Punto final. Toda esa leche se considera demasiado pesada para tomarla después de una comida, donde supuestamente te destroza la digestión. Pide un capuchino después de, digamos, las 12 del mediodía, y especialmente después de cenar, y te has marcado instantánea y permanentemente como turista. Los italianos toman un espresso después de comer. Rápido, oscuro, de pie en la barra, despachado en segundos. El capuchino después de cenar es el equivalente culinario de llevar calcetines con sandalias. Nadie te lo va a impedir. Todo el mundo lo va a saber. Y ya que estamos, no. Tampoco lo toman en cubos de papel gigantes del tamaño de sus cabezas. Un café italiano es pequeño, intenso, y se termina en unos 3 sorbos antes de seguir con tu vida. Estas reglas en realidad no van de comida. Esa es la cuestión. Van de identidad. Son una forma de decir yo pertenezco a este sitio y tú no, codificada en el orden de tus bebidas. Y en ningún sitio se vuelve más intenso ese vínculo entre comida e identidad que en el mundo de los productos protegidos, donde Italia básicamente convirtió la geografía en ley. Porque aquí va algo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Una enorme cantidad de los productos italianos más famosos están legalmente protegidos, lo que significa que solo pueden hacerse en un lugar concreto, según reglas concretas, o no se les permite usar el nombre. Coge el Parmigiano Reggiano. El parmesano de verdad solo puede venir de unas pocas provincias designadas alrededor de Parma y Reggio Emilia. ¿Ese bote verde de parmesano duro, salado y granulado de tu supermercado? Eso no es Parmigiano Reggiano. Es un primo triste con una etiqueta puesta del que a los abogados italianos les encantaría hablar contigo. El de verdad se cura durante años, se sella, se inspecciona y se trata como un activo financiero, que literalmente es, porque los bancos de la región aceptan ruedas de parmesano como aval para préstamos. Has leído bien. El queso es tan valioso y tan fiable que puedes pedir dinero prestado poniéndolo como garantía. Hay cámaras acorazadas con clima controlado llenas de queso, vigiladas como si fuera oro, porque en un sentido muy real, eso es exactamente lo que es. Luego está el vinagre balsámico de Módena. El tradicional de verdad se envejece durante años, a veces décadas, en una serie de barriles de madera hasta que queda espeso, oscuro y almibarado, y cuesta lo que un buen perfume. Ese líquido marrón y aguado que salpicas en las ensaladas guarda con él tanta relación como un avión de papel con un caza. Las familias se pasan los barriles de generación en generación, y un juego de barriles empezado para un recién nacido podría no tocarse hasta que sea adulto. El prosciutto de Parma, el jamón curado, solo puede venir de una zona concreta donde las brisas y el clima lo curan en su punto justo, y va sellado con una corona para demostrarlo. La mozzarella di búfala campana, hecha con leche de búfala de agua en la región de Campania, blanda y lechosa, y nada que ver con los bloques gomosos que se venden por ahí bajo el mismo nombre genérico. Y la razón de todo esto, la razón de que un país apruebe leyes sobre dónde pueden hacer un queso, es lo que ata toda esta historia caótica. En Italia, la comida no está separada del lugar. La comida es el lugar. El jamón sabe al aire de Parma, el queso sabe a la hierba que comieron esas vacas concretas, el vino sabe a la colina concreta en la que creció. Hacer estos productos en otra parte, con otro aire, otra hierba y otra tierra, produciría otra cosa completamente distinta, por muy al pie de la letra que siguieras la receta. Sería una copia de un cuadro, técnicamente la misma imagen, completamente vacía de alma. Así que cuando estas regiones pelean, y pelean constantemente, sobre quién tiene la receta correcta y quién tiene permiso para hacer qué, y si el método de tu abuela es una herejía, en realidad no están discutiendo sobre comida. Están discutiendo sobre quiénes son. El siciliano y el veneciano comen cosas completamente distintas porque vienen de mundos completamente distintos que solo hace poco quedaron grapados juntos en un solo país. La pasta es distinta, la grasa es distinta, la actitud es distinta, y cada uno de ellos está absolutamente convencido de que su forma es la correcta, la original, la única, y que todos los demás están confundidos o son directamente malvados.
Un pueblo insistirá en que su versión de un plato es la verdadera y en que el pueblo de al lado lleva generaciones masacrándola. Y el pueblo de al lado siente exactamente lo mismo al revés. Y la parte más extraña y más hermosa de todo esto es que el desacuerdo constante es precisamente el sentido. La cosa entera funciona justamente porque nadie está de acuerdo en nada. No hay un libro de cocina italiano central que todos sigan. No hay un comité que decidiera qué es la comida italiana. Son 1000 discusiones locales sucediendo a la vez, cada una alimentada por el orgullo, la historia y la certeza absoluta de que el pueblo de 20 minutos más allá lo está haciendo mal. El caos no es un error, es el sistema operativo entero. Quítale la discusión y el conjunto entero se derrumbaría, porque la discusión es la forma en que las tradiciones siguen vivas. Cada pelea por una receta es alguien negándose a dejar que la forma de hacer las cosas de su abuela desaparezca. Así que la próxima vez que alguien te ofrezca auténtica comida italiana, tienes una decisión que tomar. Puedes asentir educadamente, o puedes preguntarle a qué Italia se refiere, el norte mantequilloso o el sur del aceite de oliva, la Roma que moriría antes que poner nata en la carbonara, o la Bolonia que no cree que los espaguetis a la boloñesa existan, el Nápoles que tiene leyes sobre la pizza, o el resto del planeta ignorándolas felizmente, porque nunca hubo una sola cocina italiana. Hay una península llena de regiones que pasaron 1000 años separadas, aprendieron a hacer comida extraordinaria con lo que la tierra, el mar y su pobreza les dieron, y luego recibieron una sola bandera en 1861 y la orden de llamarse a sí mismas una sola cosa. Nunca acabaron de aceptarlo del todo, siguen sin aceptarlo, siguen discutiendo sobre los fideos, y la comida, esa comida imposible, gloriosa y ferozmente defendida, solo sabe cómo sabe porque ninguno de ellos jamás va a dar su brazo a torcer. El tomate sigue siendo técnicamente un inmigrante. La carbonara es más joven que tu abuelo. Y en algún sitio ahora mismo, un hombre en Nápoles está mirando a alguien que alarga la mano hacia la piña. Y no está bien. Si te ha gustado ya sabes lo que hay que hacer. Y hagas lo que hagas, no rompas los espaguetis.